Hola, es Isabel detrás de tu pantalla como cada semana y en esta ocasión quiero compartir contigo cuáles son los tipos de pinceles que necesitas para utilizar con tus acuarelas, ya que utilizar un pincel que no es el adecuado puede provocar un verdadero desastre. Así que para evitar cualquier catástrofe artística, quédate conmigo porque voy a compartirte mis secretos. Oh, sí. Muy bien, comencemos con los tipos de pinceles. El primer pincel del cual quiero hablarte es uno de estos que viene regularmente en esos paquetes escolares que son súper económicos, y el motivo por el cual no me gustan es porque sus pelitos o cerdas son muy ásperos y a la hora de que tú lo pasas por la paleta es un poco complicado coger el producto. Entonces a la hora de que lo deslizas sobre el papel te deja unas marcas que no son lo más deseable cuando estamos comenzando, así que no te lo recomiendo mucho. Otro pincel o brocha que no te recomiendo mucho es la brocha de cerdas, ya que al igual que el pincel anterior tenía unas cerdas demasiado gruesas y al ser la acuarela un pigmento demasiado liviano es imposible tomarlo con la suficiente fuerza como para poder deslizar el pincel y generar esas manchas suaves y lisas que la acuarela nos proporciona. Este pincel es más bien idóneo como para la pintura acrílica o el óleo. Es por eso que está bastante sucio. Muy bien, ahora pasemos a el glorioso pincel sintético que nos llevará al éxito. Te recuerdo que este pincel, por más costoso y perfecto que parezca, no necesariamente es costoso y puedes encontrarlo a muy bajo costo en tiendas que no necesariamente son especializadas en arte, como tiendas de tela o quizá algunas papelerías de tu comunidad que son locales y manejan precios un poco más accesibles para ti. No te vayas por las marcas muy caras si eres un principiante y solo procura que tengan una textura en los pelitos de la brocha como estos, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Mi top de pinceles favoritos. El pincel plano y angular. El pincel lengua de gato de esquinas redondeadas. El pincel recto, que es muy parecido al angular. El pincel redondo, él es el rey sobre todos para mí. El pincel para delinear. Este pincel redondo que es muy pequeño, pero es igual al pincel redondo. Y finalmente el pincel que yo consideraría opcional, que es el pincel de abanico, y sirve más que nada para crear efectos, pero no es tan necesario. Perfecto, ahora vamos a conocer cuáles son algunos de los beneficios y diferencias entre cada pincel y qué es lo que podemos hacer con ellos. El pincel redondo es uno de mis predilectos sobre los demás, debido a la forma en la que está creado, es decir, abundantes cerdas o pelitos en la base del pincel que se estilizan en la punta, lo que permite que el pigmento en conjunto con el agua se depositen en la base del pincel, de modo que no tienes que estar cogiendo mucho producto tan seguido, por lo que puedes hacer trazos gruesos y finos a la vez. Pero bueno, vamos a ver por qué lo amo tanto. El trazo que se puede lograr con un pincel redondo es variable según el tamaño del pincel. Si usas el pincel únicamente tocando con la punta de él, vas a poder lograr trazos muy finos como para delinear a lo mejor tus personajes de anime o para hacer un efecto como de pelitos para crear una criatura o un animal. En cambio, si recargamos mayor peso sobre el papel con el pincel, vamos a lograr un efecto mucho más grueso que puede funcionar bastante bien. El pincel para delinear es muy parecido al pincel redondo, simplemente vas a encontrar que tiene los pelitos muchísimo más largos y en muchísimo menor cantidad, lo que te permitirá hacer trazos muchísimo más finos, pero no hay tanta diferencia. Para lograr detalles, los pinceles redondos entre los números del 0, 0.0, 0.000 serán los ideales para hacer trazos extremadamente finos. El pincel angular, que es muy parecido al recto, es un pincel que me gusta mucho utilizar, sobre todo para lo que es realizar fondos o piezas que son bastante grandes, ya que por el ancho que tiene me permite hacer trazos más completos. Aquí puedes observar cuáles son los tipos de huella que deja según el tipo de movimiento que tú hagas con el pincel, así que bueno, este es lo que puedes hacer con un pincel angular.
El pincel de esquinas curveadas o lengua de gato, como yo lo conozco, es un pincel que recomiendo mucho, sobre todo si quieres hacer trazos curveados, como podrás notar. Por ejemplo, si vas a hacer nubes o pétalos de flores o cosas que tengan que tener cierta suavidad y sientes que se te dificulta a lo mejor hacerlo con uno angular, este sería idóneo. El pincel de abanico no es uno de esos que recomendaría que tuvieras en tu canasta básica de materiales de arte, pero es un pincel bastante interesante ya que por la forma que tiene te permite hacer unos trazos bastante experimentales. Y si lo que estás buscando es hacer a lo mejor troncos de árboles, follaje, este sería perfecto para eso. Pero si realmente deseas uno de estos y no puedes hacerlo, te recomiendo que uses esos pinceles viejitos, feos, que ya estás a punto de mandar a la basura. No lo hagas, esos te pueden servir para crear texturas bastante interesantes como estas. En cuanto a los trazos que puedes lograr, son bastante variados, así que podría serte muy útil si lo que te gusta es experimentar cosas diferentes. Y bueno, creo que eso es todo lo que necesitas saber acerca de qué pinceles elegir a la hora de comenzar con tus acuarelas. Y si te queda alguna duda, por favor, déjamela aquí abajo, no dudes en hacerlo, siempre leo todos los comentarios. Te recuerdo que tengo Instagram y que tengo Facebook donde podemos seguir en contacto. A propósito, acabo de sacar un grupo en Facebook que se llama Dibuja, Pinta y Crea, donde ya tenemos una pequeña comunidad donde publicamos nuestras piezas y nos ayudamos entre nosotros. Así que si quieres conectarte con nosotros, por favor búscalo como Dibuja, Pinta y Crea en Facebook. En fin, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de los videos que subo semana con semana. Y yo soy Isabel y nos vemos con un video nuevo la próxima semana. Bye, hasta pronto, que tengas una excelente semana. Pa, pam.